Entonces, ¿qué se consume? El pecado. Y una vez que se consume el pecado, da a luz la muerte. Y ese es un proceso que la Biblia nos da. Nos dan 1, 2, 3, el ABC del pecado. Y en ese momento Santiago no mencionó nunca al diablo. ¿Qué nos enseña la Escritura referente a la posición que tiene la iglesia con respecto al enemigo de nuestras almas? Que Satanás es el tentador, que Satanás es el acusador. Pero Satanás no puede tener influencia alguna en la iglesia, ninguna, a menos que la iglesia lo permita. Si tú te encuentras un culto donde todo el tiempo están liberando demonios y creyentes genuinos, nacidos de nuevo, vomitando demonios y rodando por todo el lugar, ¿qué pasa? ¿Se le está dando gloria a Dios en ese culto? No. ¿Se está exaltando la palabra del Señor? No. Se le está diciendo al diablo, ven y haz lo que quieras. Y aún hay gente salva en esos lugares. Pero por desconocimiento de la Escritura se permite eso. ¿Hay posesiones demoníacas? Sí. ¿Tenemos autoridad en el nombre del Señor para echar fuera demonios? Sí. Claro que todo eso es real, hermanos, pero hay que ser bíblicos en todo esto también, para no incurrir en la carne o en las seducciones del diablo, para desviar a una iglesia de la verdad de la palabra de Dios. Entonces llegan a este lugar y los de la secta de los fariseos, verso 5, estamos ahí, que habían creído, o sea, ya eran creyentes, ya creían en el evangelio, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hay un joven discípulo de Pablo, no es Timoteo, en este caso es Tito, que era griego, pero aún por ser griego, Pablo lo circuncidó para evitar habladurías. Ahora, no significa que Pablo haya cedido a las peticiones de la iglesia, sino que tenemos que recordar que hay ocasiones que la iglesia va a hacer cosas para no ser piedra de tropiezo de los demás. Si el comer carne le es ocasión de caer a mi hermano, entonces no como carne, dijo Pablo. Y eso es andar conforme a la regla del amor. Mira, si a ti te hace tropezar que escuche música ranchera, entonces ya no lo voy a oír. Es un ejemplo. No me gusta, pero supongamos. Si te hace tropezar que yo escuche eso, no te preocupes, ya no lo hago. Porque por amor a Cristo y por amor a ti, ya no lo debo de hacer. ¿Sí me explico? Eso es parte del caminar en amor. Es parte del entender lo que Dios demanda, porque ya no nos debemos preferir a nosotros, sino considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Ya lo aprendimos en Filipenses capítulo 1. Entonces, esto es un tema importante de lo que estamos abordando aquí, y no era cualquier cosa para que se movilizaran los apóstoles a conciliar el tema. Se reunieron entonces, verso 6, los apóstoles. Bueno, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro, sabemos que él siempre, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyeran, Hechos 10, Cornelio y su familia, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, dice Pedro. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Quiero puntualizar lo que está diciendo Pedro aquí. Purificando por la fe los corazones, no purificando a través de la circuncisión su cuerpo. ¿Qué es lo que hay que limpiar? ¿Qué nos dijo Jesús? No es lo que entra al hombre lo que lo contamina. Hay que purificar el corazón, iglesia. Pureza de corazón es lo que Dios demanda de su iglesia.
para que haya motivaciones correctas del por qué hacemos lo que hacemos, incluso para Él. ¿Por qué sirvo al Señor? ¿Por qué me congrego? ¿Qué motivos hay en mi corazón realmente? ¿Hay realmente gratitud, amor por Cristo, por su obra? ¿O hay ahí algunas cosillas? Ahora, yo quiero decirles algo. Puede haber otras motivaciones por las cuales también venimos a Cristo, pero no pueden superar la gratitud y el amor. Tú puedes decir, es que yo vengo aquí porque el Señor quiero que restaure mi matrimonio. Yo vengo aquí porque quiero que el Señor me libre del alcohol o de las drogas. Yo vengo aquí porque quiero que este hijo que no me hace caso escuche al Señor. Bueno, puede haber muchas maneras, pero ninguna de ellas es la motivación correcta si el amor y la gratitud por la cruz no son la prioridad. Amén. Debes entenderlo eso claramente. El Señor puede obrar milagros, te puede dar un riñón nuevo, te puede transformar, te puede dar provisión, te puede dar muchas cosas, porque Él es el Señor, es todopoderoso y todo le pertenece. Pero si tu corazón no está alineado a su voluntad, te dé lo que te dé, no va a haber gratitud. No va a haber agradecimiento en tu corazón. No vas a amar a Cristo. Y quiero decirles lo que dijo Pablo al respecto. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Entonces, si tú no amas a Cristo y tu motivación es otra, la Biblia dice, la maldición de Dios está sobre ti. Cada quien examine su corazón. Pero tenemos que exponer el consejo de Dios. Se levantaron entonces, Pedro dijo esto y Dios habla, y en el verso 8 me llama la atención las palabras que usa Pedro, porque Pedro es de aquellos que es de los menos sensibles, pero dice, Dios que conoce los corazones. Gloria al Señor. La vida de este Simón se estaba comenzando a transformar. Un hombre que entendía que Dios veía no lo externo. ¿Saben, hermanos? Dios hizo a todos los seres humanos. Dios formó a las top model y a los hombres más bellos de este planeta. Él los hizo, Él los formó del barro. Él no ve eso. Él ve el corazón. Y es lo que Pedro reconoció. Y es lo que quiere transmitir. Y me encanta de qué manera Pedro comienza esta intervención en el concilio. Porque él está diciéndoles a la iglesia, dejen de ver lo externo y preocupémonos por lo que está dentro, lo del corazón. Dios conoce el corazón y Dios purificó a estos hombres gentiles por la fe, no por haberse circuncidado y guardar la ley. Entonces hizo algo muy sabio Pedro. ¿Nos damos cuenta cómo el Espíritu de Dios sí puede cambiar a Pedro? También nos puede cambiar a nosotros. Amén. Amén. Y Dios que conoce los corazones les da el testimonio y les da el Espíritu Santo, y dice, y ninguna diferencia, verso 9, hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, aquí viene el punto, la enseñanza. ¿Por qué tientan a Dios? Fíjense lo que dice Pedro. ¡Wow! ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz esta parte del cuerpo? ¿Por qué pones sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Pues si pones un yugo y te dobla, te humilla, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Por qué creen que Pablo en Gálatas capítulo 3 dice, porque por la ley de Moisés nadie será justificado, porque nadie puede guardar la ley? Porque el que quebranta un solo mandamiento se hace transgresor de toda. No maté, pero mentí. No adulteré, pero codicié. Como sea, pecamos todos, hermanos. Y Dios encerró todo bajo pecado para tener misericordia de todos. Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero para que la gracia de Cristo pudiera sobreabundar, Él tuvo que cumplir esa ley. Sumamente importante esto, hermanos. Y quiero ser muy puntual en esto, porque a veces aún como cristianos nos atrevemos a enseñar cosas como, sí, Jesús ya murió por mí, pero ahora yo le tengo que echar ganitas. No,
Tu salvación depende de Dios. Tu santificación, ahí sí, échale ganitas. Pero la salvación descansa en Dios. Si descansara en ti, amado hermano, amada hermana, no serías salvo. Un segundo después de que eres salvo, la pierdes. Porque el primero y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y cada segundo que respiras en este planeta, quebrantas ese mandamiento. Entonces, gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Dios porque Él mismo se hizo hombre para poder cargar sobre sí mismo y sobre el madero nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra culpa, satisfacer 33 años perfectamente la ley de Moisés, para que ésta no nos condene, y muere como el Cordero de Dios expiando el pecado del pueblo. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por su obra, por su don, por su gracia, por su salvación, porque sin Él no somos nada. Y Pedro lo entiende. ¿Cómo tientan a Dios con estas cosas? ¿Cómo se les ocurre, iglesia, que han creído en el Señor, aquellos, no nosotros? ¿Cómo es posible que se atrevan a tentar al Señor, imponiendo algo que la Biblia y que Jesús mismo no nos impuso? Y que además, dice Pedro, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar ese yugo. ¿Cómo se te ocurre decirles? Porque ahora resulta que si los circuncidas ahora están obligados a guardar toda la ley. Y aquel que se quiera justificar por la ley, dice Pablo, de la gracia ha caído. Tremendo, hermanos. Pero nos damos cuenta que no era cualquier cosa lo que se estaba tratando aquí. Y antes, dice Pedro, verso 11, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué dijo? Salvación por gracia. Salvación por gracia. Y ya hemos comprendido, por lo tanto, lo que implica, y lo vamos a aprender durante la serie de Filipenses, lo que significa, por lo tanto, cuidaos con temor y temblor vuestra salvación. Ocupaos en ella. No porque la pierdas, sino porque valores todo lo que Jesús hizo por ti. Aprécialo, valóralo, ámalo, dale el sentido que realmente debe tener en tu vida el ser de Cristo, el ser comprado por la sangre del Cordero, aquel que murió en la cruz por nosotros. Entonces la multitud cayó. No se cayeron, guardó silencio, cayó. Y oyeron a Bernabé y a Pablo. Pero qué manera de introducir el tema de Pedro. Estoy sorprendido, hermanos. Me impacta, me impresiona. Pero más me impacta y me impresiona que después de esto, Pablo lo tuvo que confrontar por hipócrita en la iglesia de Galacia. Es un ser humano igual que tú, igual que yo. No pongas tus ojos en tu pastor, pon tus ojos en Cristo. Amén. Calla la multitud y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales, maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. ¿Quién habló? Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? Hermano del Señor Jesús, hijo de José y María. ¿Qué les parece? ¿José y María tuvieron hijos? Sí, y varios. ¿Y dónde lo encuentras? En la Biblia. Bien. Este Jacobo, hermano del Señor, era el pastor principal en Jerusalén. Y es de quien tenemos nosotros el registro de la Biblia, del primer libro del Nuevo Testamento. Santiago. Es Jacobo. Entonces, el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento no es Mateo. Es Santiago. Y el último libro que se escribe del Nuevo Testamento es Apocalipsis. Bien, hermanos. Habla entonces Jacobo, se levanta y dice: hermanos, escúchenme. Simón, que es Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre.
Está apelando a la veracidad del testimonio de Pedro y a los acontecimientos de Hechos capítulo 10, cuando Cornelio, este centurión romano, y su familia se convierten al Señor. Pedro fue el instrumento, aquel hombre tan manso, humilde y sabio, que llegó a la casa de Cornelio diciendo: cuán abominables son judíos estar aquí. Bueno, ese hombre Dios usó para hablar el evangelio por primera vez a los gentiles. Se convierte Cornelio, se convierte su familia, se bautiza, gloria al Señor. Pero entonces Jacobo hace un recuento de ello, y con esto, dice Simón, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Fíjense qué hermoso. Nosotros como gentiles hemos sido tomados por Dios para ser pueblo suyo. Y con esto concuerdan, me encanta, porque eran como los bereanos, ¿verdad? Que los vamos a ver en el capítulo 16, en el que sigue. Pero había una región más adelante de Tesalónica, que habían unos hombres llamados, que vivían en Berea, que eran los bereanos. Y ellos ponían en duda todo lo que Pablo les predicaba. Imagínense, hermanos. Si ahorita estuviera el apóstol Pablo aquí predicándonos, a todo lo que diría, nosotros diríamos: amén, gloria al Señor. Pero estos hombres decían: hay que filtrarlo por la Escritura, y vamos a ver si lo que dices es cierto. Bueno, estos hombres escudriñaban, y dice en el verso 15: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Fíjense qué interesante. No apelaron a lo que otro hermano dijera, sino que se fueron a la Escritura. Esto concuerda con la palabra. Y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. El tabernáculo de David. ¿Cuál es el tabernáculo de David? Porque David no ofrecía sacrificios expiatorios en el templo, eso lo hacían los levitas. ¿Cuál es el tabernáculo de David que estaba caído y que se está restaurando en la iglesia? El culto de adoración en cada templo. Cada uno de nosotros debemos ser esos adoradores que ofrecen sacrificios en olor fragante al Señor, entregando y siendo nosotros mismos un sacrificio en olor grato, elevando al Señor acciones de gracias siempre. Ese tabernáculo es restaurado en cada uno de nosotros, porque algo caracterizó a David: ser un adorador, ser temeroso de Dios. Aun cuando el profeta Natán le confronta en su pecado con Betsabé, él se humilla, se arrepiente y adora. Amén. Un gran ejemplo de lo que debe de hacer cada vez, o debemos de hacer cada vez que pecamos. Debemos pedir perdón al Señor, arrepentirnos de todo corazón y adorarle a Él. Ahora, normalmente, cuando Dios nos confronta en el pecado, es un pecado confrontado en lo secreto, en lo íntimo, porque Dios es misericordioso. Pero si persistes en pecar, el Señor lo hace público. Y si persistes en pecar después de la disciplina, el Señor le dice a su iglesia: expúlsenlo. ¿Se dan cuenta? Aquí está el punto. Podemos hacer, pero Dios todo lo ve. En lugar de estar pensando: ¿y Dios se enojará si...? No, mejor voy a su palabra, oro al Señor, y que el Señor me muestre si realmente lo que estoy haciendo le agrada o no le agrada. Porque si no le agrada, hermano, hermana, tarde o temprano el Señor sacará a la luz esos pecados y la vergüenza será mayor. Por eso hay que arrepentirse cada vez que pecamos. No importa el pecado que sea, arrepiéntete y vive en arrepentimiento delante del Señor. Arrepentimiento no es remordimiento. Remordimiento es sentirte mal por las consecuencias de lo que hiciste. Arrepentimiento es sentirte mal por lo que hiciste.
Entonces, el propósito es volver a levantar, reparar las ruinas de ese altar o ese tabernáculo de David de adoración, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Referencia a Amós, capítulo 9. Y entonces apela a la profecía de Amós, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, y dice: por lo cual, ahora es Jacobo nuevamente hablando en primera persona, yo juzgo que no se inquiete. Ahora, su juicio es un juicio justo. Jesús dice: juzgar con justo juicio. Y si voy a emitir un juicio de algo, tiene que ser a la luz de la palabra profética más segura, a la luz de la palabra. Y él dice: por lo cual, es decir, mi testimonio, mi conciencia, mi mente, mi corazón son cautivos por la palabra de Dios, como lo dijo en algún momento Lutero. Lo mismo lo está diciendo Jacobo aquí. La palabra es mi autoridad, y por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. Es decir, hablando de la ley y del testimonio de la ley y del antiguo pacto, hay quien predique de eso, hay quien vive bajo ese yugo, hay quien vive bajo esa atadura. Pero en Cristo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si quieres saber quién fue el primer misionero, fue Jesús, dejando su lugar para venir a este mundo a salvarnos a nosotros. Entonces, vamos a especificar un poquito aquí, porque lo vamos a ver más adelante, en el verso 29. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces Barsabás y Silas estaban en la iglesia de Jerusalén. Bernabé y Pablo subieron de Antioquía a Jerusalén para el concilio, pero una vez que llegan a este acuerdo, entonces van a enviar de regreso a Pablo y a Bernabé, pero ahora con dos hermanos, con Barsabás y con Silas. Y entonces los mandan con una carta para escribir por conducto de ellos lo siguiente: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud o paz. Ahora bien, ¿por qué están dirigiéndose a estas iglesias? Porque son las iglesias que se estaban convirtiendo desde el primer viaje misionero del apóstol Pablo con Bernabé, que ya lo vimos hace unas semanas. ¿Se dan cuenta cómo el libro de Hechos lleva una cronología? Tiene un propósito. Por cuanto hemos oído, la razón del porqué de la carta, que algunos que han salido de nosotros, lamentablemente, pero se refiere principalmente a los de la secta de los fariseos que habían creído, a los cuales no dimos orden, en otras palabras, no les respaldamos ni les dimos instrucción, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ahora, fíjense, esto me da a mí luz respecto a algo. Si tú y yo somos expuestos a sermones que no sean bíblicos, lo más fácil es que esto traerá perturbación del alma, yugos, ataduras. Tengo que hacer esto porque mi apóstol dice lo otro y porque no sé cuál, y no vaya a ser que me sobrevenga algo peor. Y ese tipo de cosas suceden, hermanos. No sé si vengas de una iglesia así, pero pasa. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita ser instruida en la verdad. Dios ha dejado dones, y dentro de esos dones hay maestros de la palabra de Dios, que su función es no desviar de la verdad del oído, sino atraer a los creyentes a Cristo. Esa es la función de los maestros predicadores.
Pero ¿qué pasa? Que estas personas que estaban en estas regiones, Cilicia, Siria y Antioquía, necesitaban la instrucción, necesitaban el conocimiento. Ahora, todos nosotros podemos apelar y decir: yo tengo al Espíritu Santo. Y la Biblia dice por ahí, porque así decimos, ¿verdad? La Biblia dice por ahí que el Espíritu Santo me va a recordar todo lo que haga falta. Ok, eso está bien, porque lo dice la Biblia, lo dice en Juan 14. Pero hay algo importante aquí. Él te va a recordar lo que tú estudies, lo que tú memorices de la palabra, lo que tú adquieras de la palabra, porque si no, no te va a recordar nada. Lo único que te puede recordar es: tienes que leer tu Biblia. Eso sí te lo va a recordar, pero no te puede recordar algo que tú no te has interesado en aprender, que tú no te has interesado en memorizar, y menos en vivir. Si tú vas a las Escrituras con el único propósito de adquirir conocimiento, está mal. Tienes que ir a las Escrituras para que éstas te lean a ti y te muestren tu debilidad, tu incapacidad y por lo tanto la necesidad de Cristo en tu vida. A eso vamos a las Escrituras. Tenemos que ir a la palabra de Dios, como dice Pablo a los Corintios, y presentarnos delante de ella como con un espejo, para que tú y yo seamos transformados de gloria en gloria por el Espíritu, conforme a la imagen de aquel que nos salvó. En otras palabras, más de la palabra, más de Cristo en ti. Menos de la palabra, menos de Cristo en ti y más de tu carne. Eso es lo que vas a encontrar. La ecuación no falla. Entre más te alejes de la Biblia, más vas a prevalecer tú y tu carne te va a dominar. Y luego no andes diciendo: necesito a Dios. Porque es tu responsabilidad buscar del Señor. Ahora quiero decirte algo: Dios es bueno también. Pero no por eso vamos a estar tentando al Señor y viviendo lejos de su voluntad. Les animo entonces a orar al Señor y que sea el Señor el que nos incline a sus propósitos. Nos ha parecido bien entonces, verso 25, habiendo llegado a un acuerdo. Gloria al Señor, porque Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios de claridad, de orden. Nos ha parecido bien, llegando a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, y a quienes enviaron a Barsabás y a Silas. ¿Se dan cuenta que jamás volvió a aparecer el sucesor de Judas Iscariote? ¿Cómo se llamaba? Matías. Nunca volvió a aparecer. Entonces esto nos confirma que Pedro sí habló de la palabra. Pedro habló de la profecía que dijo David y dijo: es necesario que uno ocupe su lugar. Todo lo que dijo era cierto, pero él no tenía la encomienda de hacerlo. Finalmente el Señor se encargó de levantar al último apóstol, a Pablo, como lo enseña 1 Corintios 15. El último, como un abortivo, me apareció a mí, y dice él incluso: tampoco soy digno, que ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol del Señor. Bien, hombres que han expuesto su vida, verso 26, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el testimonio que enviamos es válido no solamente por el mensaje que llevan, sino por el testimonio que viven. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Ahora, este Judas es Tadeo, el otro ya se había ahorcado, ¿ok? Porque ha parecido bien, me encanta esto, hermanos, al Espíritu Santo. ¿A quién le pareció bien? Al Espíritu Santo. ¿Quién es el vicario de Cristo en la tierra? El Espíritu Santo. El representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo, iglesia, no el Papa Romano. El Espíritu Santo habla, decide, piensa, aparta, envía, capacita, salva, aplica, hace toda la obra redentora en la iglesia. Es Dios obrando en su pueblo. ¿A quién le pareció bien entonces? Al Espíritu Santo. Y luego agrega:
Ya nosotros. Esto es hermoso, hermanos, porque Dios no subordina a su iglesia bajo un yugo, sino que somos de ellos, somos sus siervos, somos del Señor, pero nos da la libertad de colaborar con Él. Es por eso que encuentras frases de Pablo, escribiendo a los Corintios, frases como que somos colaboradores de Dios, como si Dios rogase a través de nosotros, reconciliaos con Dios. ¿Amén? Dios urge a la iglesia a pregonar el Evangelio. No lo deja como una especie de, si tienes chance el sábado, predícale a alguien. No, dice como si Dios rogase a través de nosotros. Y yo no creo que un ruego de Dios sea cada 15 días en la reunión de evangelismo. Es un clamor continuo a través de la iglesia que Dios emite para que la gente se arrepienta. En el colectivo, en la fila del banco, caminando, donde te encuentres, el pariente que te presentaron hoy, no se fue sin que le predicara. Tenemos que ser así. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Puedes estar cansado, yo no tengo ganas. Sí, pero eres llamado a cumplir con la gran comisión. Porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, y aquí viene el punto, no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahora, ¿qué es lo que se está tratando con el concilio de Jerusalén con respecto a la ley? Yo les pregunto, ¿la circuncisión es parte de los 10 mandamientos? ¿El diezmo es parte de los 10 mandamientos? ¿La limpieza de vasos, de manos, de vestimenta es parte de los 10 mandamientos? Entonces se está tratando el tema de la ley ceremonial religiosa, no la ley moral. Aquí no se está poniendo en juego, y Dios entonces, ¿debo mentir o ya no? No. La ley ceremonial y religiosa es lo que se puso en juego y en debate en el concilio de Jerusalén. Entonces, si has oído esa pequeña frase de el filtro de la cruz, ¿qué pasó del antiguo pacto al nuevo pacto? Pues lo único que pasó con respecto a la ley ceremonial o religiosa es lo siguiente: que se abstengan de lo sacrificado a ídolos. Lo primero. Segundo, de sangre. Podría decir así, que no mate a nadie. No, que no comas moronga, que no comas rellena, que no comas fritanga, porque la vida está en la sangre. Está prohibido por Dios comer sangre. Grábatelo en tu corazón por más que te guste. Afrentas al Espíritu de gracia cada vez que dices, bueno, un taquito y ya. Hermanos, no podemos ofender al Señor de esas maneras. Por eso tenemos instrucción. Por eso Pedro aquí en su primera intromisión, ¿por qué tientan al Espíritu de Dios? Y eso es un llamado a todos nosotros, hermanos. Cuando somos demasiado tibios y permisivos en nuestras actividades diarias. ¿Qué tanto es tantito? Dios sabe que necesito hacer esto o aquello. Pónganlo en una balanza, amados hermanos. Yo te aseguro, si lo que haces y a lo que te dedicas no honra a Dios, yo te aseguro que Él te proveerá de otra manera, pero hónralo. Porque si justificas tu necesidad antes que la obediencia a la palabra, ay, amado hermano, amada hermana, tarde o temprano llegará tu quebranto. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre siembra, eso segará. Y no lo dijo Moisés, lo dice Pablo bajo la gracia. Se abstengan entonces a lo sacrificado a los ídolos. Creo que eso lo entendemos. O sea, que no andes de que me puedo comer el molito de ahí de la ofrenda. No, nada de las cosas de muertos tiene que ver con los vivos. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme, dice el Señor. También de sangre, ya explicamos qué es, de ahogado, animal que muere por asfixia y por lo cual su sangre no se derramó.
Su sangre permanece dentro de él y no te puedes comer ese animal que se ahogó. No se puede. Y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Fíjense qué bonito. Qué bonito, cierra la carta. Miren, absténganse de esto, pásenla bien. Porque, hermanos, Dios nos da la vida para disfrutarla. El problema está en que nuestra vieja naturaleza encuentra su deleite y su disfrute en los pecados. Y nosotros ahora debemos encontrar nuestro deleite, nuestro gozo y nuestra alegría en Cristo. Y además de eso te concede, gloria al Señor, tener tu esposo, tener tu esposa, tener tu trabajo, tener tu negocio, tener lo que tengas, tener descendencia. Cualquiera de esas cosas son gracia del Señor. Si te has hecho un viajecito lejos o cerca, si tienes la oportunidad de tener un carro o no, pero tienes para el colectivo o no, pero tienes piernas que caminan. Y así sucesivamente, cada día despiertas y debes decir, Señor, gracias, gracias Señor. Hay gozo, hay contentamiento en lo que tengo. Enséñame a vivir con lo que tengo y agradecer lo que tengo, porque así dice el Señor, no te dejaré ni te desampararé. Así lo dice en su palabra. Así que sean vuestras no las peticiones. Sea vuestra conducta sin avaricia. Nuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenemos ahora. Pero es que aún no tengo. Pero tu felicidad no está en eso, porque cuando lo tengas vas a querer otra cosa. Entonces tu felicidad no la dan las cosas, la felicidad la da Cristo, porque Él satisface todo. Amén. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Pues imagínense, hermanos varones de 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos, que te digan, te vamos a circuncidar ahorita, y de repente te digan, ya no. Yo creo que sí viene una consolación a tu corazón. Ah, Señor, gracias. Eres tan bueno. Así que, ya saben, si no te tocó de niño, no te va a tocar de grande. Bien. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, bueno, por si dicen, bueno, ¿y ese profetas qué? Bueno, tenemos que recordar que es la primera iglesia. Los dones están vigentes, están presentes. Hay apóstoles, hay profetas todavía, hay palabra profética. El canon aún no se cerraba, no se completaba. Si tú necesitas que hoy venga Jeremías y te diga, así dice el Señor, es que esta palabra no te es suficiente. ¿Me explico? Ya tenemos hoy la palabra profética más segura. Jesús dice, ni le añades, ni le quites, tal cual está. ¿Hay don de palabra profética y don de espíritu de profecía? Sí, Romanos 12, 1 Corintios 12, pero ministerio de profeta fueron hasta Juan el Bautista. Y Dios ha hablado ahora por medio del Hijo, Cristo el último profeta del Nuevo Testamento. ¿Amén? Amén. ¿Qué propósito tiene entonces la profecía incluso en el día de hoy? Exhortar, consolar, edificar a través de la exposición de la palabra de Dios. Así que cuando alguien predica está profetizando, porque la palabra es profética. ¿Amén? Bien. Ahora, si quieres que alguien te adivine el futuro, ahí están Walter Mercado y sus ecuaces. Pero la Biblia de mi Señor dice lo que acontece y lo que viene por delante, no necesito más. Amén. Bien. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado, es decir, para que regresaran a Jerusalén. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, pues dijo, aquí está la acción. ¿Por qué creen? Porque en Jerusalén la verdad es que pues estaban muy tranquilos, ya no había persecución,
Y pues decían, no, yo quiero la acción, aquí las misiones, donde está el movimiento del Señor. Eso sí era el movimiento del Espíritu Santo, ahí sí. En las misiones, en llevar el Evangelio, no en caerse de espaldas y dar vueltas por el auditorio. ¿Okay? Pasados allí algún tiempo, fueron despedidos, regresan, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, este periodo es un año, como lo sé, así decía la Biblia de estudio, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Es decir, regresó a su corazón el corazón pastoral. Vamos a visitar a la iglesia, vamos a ver a los hermanos, vamos a animarles, vamos a confirmarles en la fe. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos. ¿Se acuerdan de Juan Marcos? Les dije que iba a aparecer otra vez este personaje, sobrino de Bernabé. Bueno, Bernabé dijo: es mi sobrino, Pablo, ¿qué te quita? Que vaya con nosotros. El que tenía por sobrenombre Marcos, dice aquí que, por cierto, como les comenté, es el que escribió el Evangelio de Marcos. Pero a Pablo, humildemente, que Dios le dice perdona a todos, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Si no fue con nosotros, se regresó cuando vio los golpes de frente. ¿Por qué vamos a querer que vaya otra vez con nosotros? No. Y hubo tal desacuerdo, fíjense, hermanos, esto en la iglesia, Pablo en medio de estas situaciones. Sí. ¿Por qué nos permite Dios encontrar estos registros? Para que nuestros ojos no estén puestos en los hombres. Somos todos falibles. Solo Dios es infalible. Y Él nos dice: no pongas tus ojos en los hombres. Ahora, ¿hay cosas dignas de imitar de hombres y mujeres de Dios? Por supuesto. Si no, Pablo no se atrevería a decir: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. No se hubiese atrevido. Incluso dice: tengan en gran estima a los que se dedican a predicar la palabra, esto, lo otro. Él no haría ese tipo de menciones si no hubiera hombres o mujeres dignos de imitar. Pero aquí no es imitable Pablo. Aquí no. Entonces hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Fíjense, en el segundo viaje misionero se separaron los que hicieron este primer viaje juntos. ¡Wow! Bernabé tomó entonces a su sobrino, a Marcos, y navegó a Chipre. Y Pablo pues escogió a Silas. Dijo: no, pues este viene bien preparado, está entusiasmado, viene de la iglesia de Jacobo, me lo llevo a él. Salió encomendado entonces por los hermanos a la gracia del Señor. Lo que me llama la atención, yo no sé por qué la iglesia de Antioquía no intervino en esa disensión, no lo dice. Deberían de haber intervenido, pero no pasó. Más adelante Pablo perdona, porque el Señor le confrontó. Pero, hermanos, podemos darnos cuenta aquí la gran necesidad que tenemos del Señor. Pasaron por Siria y Cilicia y confirmaron a las iglesias. Bueno, ahí inicia el segundo viaje misionero, después de la gran enseñanza que nos deja el Concilio de Jerusalén. Y podemos darnos cuenta entonces hoy, en el 2020, cómo es que se han infiltrado dentro de las iglesias diversas doctrinas, y que la misma Escritura nos dice: no tentemos al Señor, no tentemos. Y que la manera en la que los hombres de Dios apelaron a cómo llegar a una unidad fue a la Escritura. Ahí no fue el ¿qué opinas tú? ¿Y qué se te ocurre a ti? ¿Y a ti? No. ¿Qué le funcionó a tal pastor? Es que en Canadá hay gran avivamiento. Pues hay que hacer lo que ellos hacen. No es bíblico, no importa, les funcionó. Y así sucesivamente. Hay que ir ¿a dónde? A las Escrituras. Dios nos conceda ser hallados fieles a su revelación, a su palabra. Si en algo estamos equivocados, el Señor nos lo mostrará, dice su palabra. Toda iglesia reformada siempre se está reformando, porque el Señor de continuo nos muestra nuestras deficiencias, porque no hay iglesia perfecta.
Hoy nos dimos cuenta con estos paladines de la fe, con estos hombres que Dios levantó en el primer siglo, cómo aún batallaban con su carácter, al igual que nosotros. Y la enseñanza por lo cual que aplica nuestro corazón en el día de hoy es: sometámonos al Espíritu de Dios, a su palabra, a su instrucción, teme a Dios y haz el bien. Amén. Oremos, iglesia. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por tu bendición, por tu favor para con nosotros. Gracias por hablar a nuestros corazones el día de hoy. Gracias, Señor, por este concilio de Jerusalén que se llevó a cabo, porque de esta manera hoy seguimos disfrutando, Señor, de los beneficios de la gracia. Porque no hay una ley que sea una imposición como yugo sobre nuestra cerviz, sino que ese yugo ha sido quitado, ha sido removido por Cristo. Nos ha hecho libres, pero libres para tu gloria, libres para amarte a ti, para someternos a ti. Permite hoy, Señor, que todos nosotros como tu iglesia atendamos con fidelidad al consejo de las Escrituras, para que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, sino que aprendamos a vivir bíblicamente a la luz de lo que tú has revelado en tu palabra. Damos gracias en esta mañana por tu visitación y por hablar a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A Dios la gloria, iglesia. Adelante, hermano.